Bienvenidos al capítulo 2 de Creamy Fair. Estamos contentísimos porque el 1 tuvo una acogida brutal. Para los que no sepáis quiénes somos, nosotros, bueno, como asociación somos Criminology Fair, nos dedicamos a divulgar la criminología y a nivel personal somos Alejandro García, graduado hace poquito, y Dafne Cepeda, graduada hace un poquito más. Dafne, preséntate para quien no sepa quién eres. Bueno, pues como ya sabéis los que nos habéis escuchado más veces, yo soy Dafne Cepeda, soy graduada en la Pompeu Fabra, igual que Alejandro. Parece que nos hayan dado la beca ahí, pero no. Es que no sé por qué, pero hemos acabado todos ahí. Supongo que es porque está al lado del zoo y nos gusta estar viendo los leones mientras hacemos teorías criminológicas. Bueno, yo luego me especialicé... Me siento identificado porque soy una bestia. Claro, sí. Tiene que ser eso, sí. Bueno, eso, yo me especialicé en drogodependencias, o sea, soy un poco la Walter White de la asociación Criminology Fair, pero sin caravana y sin bigote, creo. Y bueno, y luego... Un poquillo de bigote sí que... Sí, verdad. Ya tendría que ir y hacérmelo, a la acera, pero es que claro, tengo todo cerrado, esto del confinamiento. Y eso, y nada, soy formadora, doy clases de criminología en empresas y nada, aquí con el podcast con mi señor Alejandro García. El de los delitos internacionales. El de la trata de animales. Sí. Que para animales, para la gente que tenemos en Patreon, que hoy tengo a las gatas calmadas, no las tengo en modo jungla, para que vea. Bueno, no. Espérate, que hay viene, una que viene. Hay una que se te acerca y la otra con cara de circunstancia. Que hablando de eso, oye, siempre nos decimos al final de los podcasts que, oye, cualquier pregunta que tengáis y realmente si la pregunta que se os ocurra, que la soltéis. Y Dafne, ya han llovido preguntitas sobre los gatos. Ah, no me digas. Ya tardaba. Que el panzón de color blanco, el gato del panzón blanco, ¿cómo se llama? Pues mira, que brincaba por ahí. Pues mira, en el anterior programa era el que tenía cara de circunstancia, pero ahora en este programa es el que lo tengo fritísimo en el sofá. Es una chica, se llama Flair, porque bueno, además de criminóloga, como ya sabéis muchos, hago lucha libre, entonces hay una luchadora que me gusta mucho que se llama Charlotte Flair, pues de aquí el nombre. Y la que tengo aquí en mis bracicos, esta de aquí. Los que estéis en el Patreon, los que estéis en el iVoox, acaba de enseñar al otro gatito que lo tiene ahora mismo cogido en brazos. Cogido en brazos, porque parecen niñas. Pues esta es Dusty, que también es un luchador de lucha libre que se llamaba Dusty Rhodes. Y nada, pues aquí las tenemos, que son casi parte ya del podcast, tanto como nosotros dos. Pero yo aquí veo mucha violencia potencial, o sea, a ver si vamos a tener algún delito violento por ahí. Un gato te suelta un puñetazo... Uy, no sé. Un puñetazo no sé, pero tengo los tobillos vamos, que parece que me hayan torturado en Siria, madre de Dios, lo que hay ahí. Madre mía. Oye, nos llegó también una pregunta que salió el tema del tiempo que puedes pasar en prisión, tiempo máximo que puedes pasar en prisión, porque hablábamos del lombroso, las penas indeterminadas, todo esto, y salió el tema de que, ojo, que estamos volviendo un poquito al paradigma lombrosiano por el tema del indeterminismo con la PPR, prisión permanente revisable, para quien no lo sepa, PPR, si es como digamos, que se abrevia, ¿no? Y aunque yo comenté que yo tenía un vídeo en el que explicaba un poquito cómo funcionaba la prisión y el tiempo máximo que puedes pasar en ella, pues me dijeron que no, que esto se tenía que decir aquí. Entonces, pues aquí lo vamos a decir. Aquí lo vamos a decir para quien quiera más información. Todo esto está detalladísimo en el Código Penal, ¿vale? Artículo 76, todo muy detallado. Si tú has cometido un delito, ¿vale? O sea, ese delito va a tener la pena que tenga. Y ese tiempo pues va a ser el que vas a estar en prisión, ahí no tiene más, ¿vale? Igual, vas a estar ese tiempo en prisión, no tiene más. Lo que no quiere decir que no puedas salir, porque existe el tercer grado, existen los permisos, la libertad condicional, bueno, todo eso son otros elementos que te permiten salir en prisión, pero todavía no has finalizado la condena, ¿vale? Pero la condena durará lo que te impongan en la sentencia sin más. Ahora bien, cuando tú ya has cometido varios delitos, claro, como nos pongamos a sumar, la podemos liar. Imagínate que has hurtado, no sé, imagínate que tienes 24 condenas de 3 años cada una. Claro, te tirarías 72 años en prisión aproximadamente, ¿no? Y realmente no funciona así. Cuando tú tienes varias penas, el artículo que os he dicho te dice que no, que tú tienes que coger la más grave de todas y calcular su triple, ¿vale? Y el triple de la pena más grave va a ser el tiempo máximo que tú estarás en prisión.
Problema, imagínate que el triple son 120 y pico años. Pues cuando el triple de la pena más grave supere los 20 años, ¿vale? Es más o menos la edad que tengo yo tengo 23, pues cuando más o menos vayas a estar en prisión la edad que tengo yo, entonces entran en juego otros límites, ¿vale? Para que no nos vayamos muy lejos. El primer límite es el de los 25 años, ¿vale? 25 años, un cuarto de siglo, te pasas en prisión un cuarto de siglo. Hostia, suena más fuerte un cuarto de siglo que 25 años, ¿eh? Joder. Es como, te has dicho que tú tienes 23, a mí se me ha caído el alma, porque yo este año hago 28, que estoy muy cerca de los 30. Imagínate 30 años en cárcel, madre de Dios, ¿no? Toda tu vida. Bueno, es que aún no habrías salido, ¿eh? Qué O sea, barbaridad. alguien entró en prisión cuando tú naciste y todavía no ha salido, tío. Madre mía. Bueno, sí, a lo mejor ha salido con permisos o estará en tercer grado, pero imagínate que no, imagínate que es una persona de estas violentas que al final es relativamente difícil que les concedan estos beneficios, ¿no? Ya ves. Pero bueno, 25 años es el límite básico si no tienes ninguna penarra, que yo llamo penarra las penas superiores a 25 años. Si tú la has liado mucho, 20 años, perdonadme, si tú la has liado mucho y tienes penarras, pues entonces el límite sube de 25 a 30. Y si tú la has liado mucho y tienes muchas penarras, pues el límite sube de 30 a 40. Y ese es el límite máximo. Al menos hasta 2015. Porque en 2015 entró la prisión permanente revisable y allí ni Dios sabe cuándo vas a salir. ¿Vale? No lo sabe nadie. En teoría a los 25 años, pero eso no es así porque, como dijimos ya en el podcast anterior, te van a hacer pruebas para ver si puedes salir, si no, y no hay nada claro. Más que nada porque no hace 25 años que tenemos la prisión permanente revisable, hace 6. O sea que aún queda mucho para que la primera revisión exista. O sea que... Ya ves. Y bueno, eso es un poquito lo de los límites de la prisión. No sé si tú, Dafne, recolectaste alguna preguntilla más. Yo No. recolecté estas dos. Bueno, sí, es verdad. Me llegó una pregunta, pero yo creo que es alguien que se hizo el graciosillo, porque como bien dijimos en el anterior podcast, dijimos que obviamente nosotros rompimos el tabú de que mucha gente se piensa que éramos C6 y nos ha llegado una pregunta diciendo que si cuando acabamos la universidad, además de darnos ¿cómo se llama esto? La cinta que pone ya está graduado y todo eso, si nos dan también un maletín con el kit para coger las huellas y con la luz ultravioleta, pues por si nos encontramos sangre o semen por las paredes. La respuesta es que sí. Yo me he encontrado semen en mis paredes muchas veces. Hombre, por favor, Alejandro. Sí, me di cuenta, me asusté y digo, hostia, aquí ha habido algo. He tenido ahí una secta o algo que ha venido aquí a sacrificar vírgenes. Tengo mi maletina ahí encima de la de esto, ¿sabes? Claro, es que, a ver, para la persona que nos ha preguntado esto, y vamos a decirle, obviamente que no, que estas cosas no nos las dan, pero obviamente si nos las dan por hacer el tonto, pero las tenemos, yo he de decir que cuando yo empecé la carrera, mis padres dijeron, ¡uy! Que se nos ha metido a CSI. Obviamente yo también iba con esta idea cuando entré. ¡Te van a matar! Entonces, claro, pues me compraron microscopios y estas cosas para que yo hiciera mis cositas por casa, que luego pues obviamente pues yo iba trayendo drogas a casa, no para tomármelas, sino para hacer mis tesis, o sea que a mí me sirvió el microscopio. ¿Cómo le explicabas eso a tus padres? O sea, cuando te veían entrar con droga, ahí sin más, hombre, ¿se colaba? Cuando veían, por ejemplo, que si yo venía con un gramito de coca y ese gramito de coca llevaba ahí 6 meses, pues es en plan de, bueno, no le voy a decir que se lo beba como un zumo que pierde las vitaminas, porque no creo que tenga ninguna, pero si sigue ese gramito ahí, pues a lo mejor es que no se lo ha querido tomar. Pero sí que es verdad que, bueno, es eso, si he tenido que hacer pues algún tipo como de experimento o yo qué sé. No he llegado a tener ratitas o cobayas porque me daba mucha cosica, pero sí que es verdad que yo he ido a ver, depende qué, ¿cómo se llama esto? Depende qué investigaciones de gente que pues, le has dado, por ejemplo, su cubatita, su pastillita de MDMA y decir, pues hazle un sudoku a ver si sabes. Y era gracioso verlos así. Oye, ¿y qué pasaría si tú tuvieras, por ejemplo, la coca, ¿no? Para investigarla y de golpe viene uno de los gatos y te lo esnifa todo, o sea... ¡Ay, madre mía! A mí me da algo, ¿eh? O sea, porque claro, un perrillo, tú le pones cualquier cosa, yo a mi perrilla o a mis perros les pongo cualquier cosa y lo primero que hacen... Pues tú imagínate... ¡Ay, por favor! O que le peguen así un zarpacico y se vaya y se esparza todo, en plan por el aire. Hostia. Bueno, madre mía.
Claro. Y te pilla bostezando. Pero claro, pues tú ríete, ¿eh? Porque esta semana, cuando, bueno, supongo que la gente ya lo habrá escuchado en las noticias, pero es una cosa que teníamos que comentar, o yo por lo menos tengo que comentar, porque al lado del barrio de Millaya, Sí. que es allí por la montaña, que es por Torrebaró, resulta que empezaron a pinchar la luz, empezaron a pinchar la electricidad. Y los vecinos estaban muy preocupados porque obviamente no tenían electricidad muchas veces, pero es que resulta que se ha descubierto todo tras una explosión, que es que había una persona cerca de casa de Millaya que tenía una plantación de marihuana y obviamente estaba pinchando la luz porque necesitaba que esas plantas pues crecieran. Pero claro, por la explosión, pues todo eso ardió y claro, Millaya llamó diciendo, aquí en el barrio huele a licor del polo. Pero claro, licor del polo. Pero claro, toda la gente que había alrededor, pues al licor del pueblo no lo sé, pero a lo mejor se tiraron todo el día muy contentos. Hay que decir que el licor del pueblo nos ha pagado 1 millón de euros por hacer esta publicidad. No, en realidad no. En realidad no. Pero bueno. Oye, pero pues... Claro. Sí. Oye, yo me quedé con algunas cosas que quise decir en el programa anterior, porque estábamos muy bien charlando sobre teorías, Lombroso, Ferri... Pero yo es que hay una investigación que tengo en el corazoncito que quiero comentar. Es la de los gemelos. Esta es famosísima y se ha replicado varias veces, me parece. Pues entonces, antes de empezar con todo esto, tenemos que dar paso a nuestra famosa ya sección que a la gente parece que le ha gustado, que es el teorías criminológicas o teorías para todos. ¿Cómo lo habíamos llamado? Sí, teorías rápidas para todos. Teoría for dummies. Sí, algo así sería. Realmente empezamos con las teorías biológicas. En el anterior programa, como ya sabéis, pues tocamos a Lombroso y a Ferri. Y en este programa, pues Alejandro, ilústrame con quién quieres empezar. Seguiremos un poquillo con rama biológica. Lo que pasa es que ya tiramos unos años más para adelante. Y es que época Lombroso, nos situamos 1800, finales de 1800, mediados, ¿vale? Porque tengáis un punto de referencia, la obra clave de Lombroso fue en 1800, en la década de los 70. ¿Vale? El año concreto no lo recuerdo, pero era en la década de 1870, ¿vale? Era por allí, a finales, mediados. Entonces, pues por esa época se creía firmemente que había un gran componente de determinismo, o sea, que ibas a delinquir sí o sí. Ya comentamos que no con todo el mundo, que había delincuentes que se consideraban híbridos, y puse el ejemplo de los Saiyan, de que hay Saiyan híbridos, ¿no? Está Goku está con su novia que se llama Chi-Chi y tienen un hijo que se llama Gohan, luego está Vegeta, tiene a su novia que se llama Bulma, tienen un hijo que se llama Trunks y son híbridos, ¿no? Pues pasa lo mismo con los delincuentes. Algunos delincuentes no tienen, digamos, el 100% de la genética delictiva y no tienen por qué delinquir. Pero aún así existía un fuerte grado de determinismo biológico. Con el paso del tiempo eso se fue diluyendo y empezaron a ser más conscientes, ¿no? De que, oye, que a lo mejor el contexto social o otras características más de tipo psicológico podían tener alguna influencia. Eso derivó un poco en lo que tenemos hoy en día, que es un modelo biopsicosocial, porque miramos absolutamente todas las variables. Pero ya en 1980 por ahí todavía se hablaba de todo esto. Por ejemplo, son los famosos Wilson-Herrenstein. Wilson-Herrenstein, digamos que recuperaron un poco las investigaciones de Lombroso, las intentaron replicar a día de hoy, pero no les salió muy bien. Y luego están los famosos programas de gemelos y mellizos, que a mí me parece realmente una obra de arte científica, ¿no? O sea, ¿cómo puedes demostrar si el componente biológico es el que lleva a delinquir o no? Y tuvieron la idea de, mira, si yo cojo 2 gemelos, ¿vale?, que comparten el ADN y 2 mellizos que no lo comparten y los educo exactamente igual, si los gemelos tienen una mayor, tienen un mayor índice de criminalidad, ¿vale?, para que nos entendamos, significa que es todo biológico. Y si lo tienen los otros, significa que no, que es más bien social. Evidentemente, esta metodología tiene muchas críticas y es probable que se te haya pasado alguna por la cabeza, pero no deja de ser una obra de arte científica. A mí es que esto de las metodologías me apasiona. O sea, necesitas algo, aislar una variable y te lo montas todo para conseguirlo. O sea, son obras de arte esto.
Sí, bueno, realmente es como lo de los grupos de control, es como el famoso experimento este que hicieron, por ejemplo, con dos grupos, que a uno le estaban dando una medicación para depende qué cosa y a otro grupo le habían dado un placebo y al final la gente no sabía cuál era cuál, pero tanto uno como otro era un poco porque era su gestión de tal y como la mente pues actuaba a nivel de me han dado una cosa u otra. Pues aquí lo de los gemelos más o menos es un poco lo mismo, que en este caso lo de los gemelos es una teoría que hizo Lange, que era pues para ver lo que tú decías, que si gemelos y mellizos, aun educándose igual, coincidían en que obviamente pues podían salir más o menos criminales. Y para mí es lo que dices tú, es algo súper interesante porque sí que hubo casos en que a lo mejor o los dos, por ejemplo, robaban o solo uno robaba y el otro no. El otro, por ejemplo, moralmente había crecido pues más normativo y el otro, pues con perdón, se la sudaba todo y entonces pues dices, bueno, pues si yo robo algo, pues tampoco me va a pasar nada. Como que había, obviamente, la posibilidad de que ninguno de los dos actuara de manera antisocial, que los dos, pues normal, pero la verdad que fue un experimento, la verdad, pues que Es innovó muy curioso. bastante. Y yo creo que es un proyecto demasiado, ¿cómo decirlo? Es muy idealista, ¿no? Porque confiar en que vas a conseguir que la educación sea igual en los dos, pero oye, es que la planificación y el idear esa metodología, o sea, yo no sé si a mí se me hubiese ocurrido coger dos gemelos y dos mellizos. Dos Bueno, gemelos y dos mellizos. O pero sea, también es algo que ya no es que se te haya ocurrido a ti, sino que realmente haya habido alguien que haya dicho, pues sí, te dejo estudiar a mis hijos. Esa es otra, porque yo, sí, por sí, sí. ejemplo, a ver, Sí, yo, por ejemplo, total. tengo las dos gatas que también técnicamente son gemelas y sí que es verdad que una es más mansa que la otra y la otra parece que haya salido ¿sabes? Del pueblo, porque es un Sí. poco a su rollo. Pues imagínate con dos niños, yo también como, no sé, como madre, imagínate, sería que también le tendrías que reportar, por ejemplo, al científico, decirle, oye, mira que mi hijo Manuel, pues creo que le ha pegado a mi hijo Manolo, ¿sabes? Y irle diciendo un poco como a hurtadillas, ¿sabes? De decir, oye, que a este le ha pegado, o que este ha robado, o que me ha venido a chicarse, ¿sabes? También en qué papel estarían los padres en este caso. Sí, es que si no, tu otra baza, digamos, que es irte a datos judiciales y estas cosas. Pero Claro, vamos, que un estudio bien hecho tiene que ser de nacimiento. O sea, estas personas tienen que estar estudiadas desde que nacen para que este estudio salga bien, lo cual ya entra, tiene choques morales muy fuertes. Porque claro. claro, si yo ahora cojo a dos gemelos y a dos mellizos, la variable de que se eduquen igual yo ya no la controlo, porque esa educación ya pasó, ya se ha hecho. Entonces, claro, si lo hacemos de nacimiento y solo miro lo judicial, me pierdo muchas cosas. Y la madre o el padre no me van a estar diciendo, pero si eso tiene que ser raro. Si a mí me pasa que yo saco a pasear, por ejemplo, a mi perra, y si alguien le habla, se me hace como incómodo. ¿Sabes? Cuando alguien se pone a hablarle a tu perro y te dices, joder, por favor, no le hables a mi perro. O sea, se me hace raro. Háblame a mí, dime algo a mí, pero no le hables a mi perro y no me des a mí los buenos días. O sea, es que es muy extraño eso. Te incomoda. Pues tú imagínate que te viene alguien a decirte, sí, no, voy a estudiar a tus hijos, porque a lo mejor provienen de una rama que no ha evolucionado muy bien. Sí, O sí. Bueno, sea, o imagínate que están en modo promotores, en modo scouts, que estén ahí en todos los hospitales, que los llamen en plan, hemos tenido unos gemelos y que vayan ahí corriendo y que sea como, uy, mira, no ha habido unos gemelos, ha habido dos gemelos y estos parecen más feos. Pues si nos basamos en lo grueso, sí, voy a estudiar a estos. Joder, imagínate. código C. En plan de, hemos encontrado a nuestros gemelos. Claro, es que, a ver, o imagínate que, yo qué sé, que yo qué sé, circunstancias de la vida, uno de los pobres gemelos se nos muere de algo. Pues ya está, se te fue el Correcto. experimento a la mierda. Es que es algo en que Sí, te tengas que basar, que también, no sé, tiene es como un muchas bazas. experimento, sí, Sí, para que te salga bien. Es que lo malo de las ciencias sociales, esto ya lo han dicho muchos autores, es que para muchos experimentos necesitarías ser Dios, o sea, necesitarías crear una sociedad idéntica a otra e ir jugando con variables. Ahora a ti te quito esta variable y al otro no. Pero es que si no, claro, es tan complejo y hay tantas variables que por eso muchos estudios no son concluyentes, ¿no? Que al final. Pero bueno, estos estudios evidentemente siguen teniendo críticas y todavía todo lo que es la biología del delito ni está probada 100% ni está refutada 100%. O sea que digamos que nos movemos en esos márgenes.
hay un qué, porque evidentemente es innegable que hay elementos biológicos, piénsese la testosterona, piénsese cualquier cosa. Y hay un estudio, ahora se me ha venido a la cabeza un estudio que ahora os comentaré. Lástima que me ha venido y no recuerdo de quién era, pero bueno, lo buscaré y a lo mejor en el próximo podcast digo algo sobre el tema. Pero hay un componente biológico mínimo que, bueno, ya lo dice el modelo biopsicosocial, o sea, tú ya tienes una predisposición mayor o menor biológica, una predisposición a enfadarte más ante determinadas cosas, a ponerte más violento ante determinadas cosas. Luego la sociedad, digamos, que te va poniendo unos escenarios o te va poniendo otros escenarios. Luego la etapa vital en la que eso te pilla, pues hará que tú reacciones de forma A o de forma B, si te pillas solo o te pillas ya con una familia montada o con una empresa, ¿no? Todo es un intríngulis y al final afirmar que todo es biológico, pues evidentemente es quedarse muy, muy cortito, muy cortito. Wilson, Herrenstein ya pensaban un poquito en esto, pero aún así se quedaban cortos. Cortos porque Wilson, Herrenstein, y por eso en el anterior podcast me metí con Dafne, te decían que que había varios elementos, entre ellos el sexo. Ellos decían que el sexo masculino era más propenso a delinquir y desde luego eso da para otro podcast. O sea, ¿cómo es posible que el porcentaje femenino en prisión sea un 7%? Era la última vez que lo miré. Y ojo que es alto en comparación con otros países, porque la cifra que he dado es española. Es alta en comparación con otros países, pero no deja de ser un 7%. Los hombres son el otro 93%. Y esto aún nos carcome la cabeza. Hay explicaciones, hay cosas, ¿no? Pero no hay una explicación cerrada. ¿No, Dafne? O sea, no... Es que realmente, no hay una explicación. Claro, realmente, mira, esto es una de las cosas que, por ejemplo, comentamos en una de las ponencias que tuvimos, pues ya ves tú, semanas atrás con nuestros colegas de Amaucha, de aquí de la Asociación Peruana de Criminología, que tanto Cristian, que es un asociado que tenemos en Criminology Fair, como yo, fuimos a hablar, por ejemplo, de los delitos que las mujeres pueden cometer, que uno de los doctores que hay en esta asociación, Gino, estuvo comentando que realmente es también porque la mujer, por ejemplo, tiene una serie de crímenes como que son menos vistosos o que se basan en otros factores, como por ejemplo el hecho de que ellas se mueven más pues, por el círculo más íntimo, como puede ser la familia o los novios. No es una persona que, por ejemplo, Gino lo dijo de una manera que a mí me gustó como lo dijo, que es que no van a cazar. No es en plan un hombre que tiene, por ejemplo, ese instinto que necesita, por ejemplo, ir a violar a alguien, ir a matar a alguien, pues eso una mujer a lo mejor no lo tiene, ¿sabes? Llamémoslo así. Como siempre decimos, en este podcast lo explicamos un poco más a la ligera para que la gente lo entienda un poco mejor. Que nadie diga, joder, todos los hombres... No nos referimos a eso, o sea, no, estamos simplificando. Exacto, estamos simplificando para que se entiendan las teorías que estamos intentando explicar. Luego, por ejemplo, el hecho de que las mujeres también, por haberse movido por algo un poco más íntimo, son, por ejemplo, más propensas a, por ejemplo, a cometer delitos contra los hijos, que es algo que también es bastante cruel, pero a la vez es por donde más ellas se mueven. O, por ejemplo, por el tema de las drogas. Ya no solo el hecho de que sean consumidoras o que se metan, por ejemplo, en peleas, en prostitución, en una violencia de género, tanto como víctima como de manera que la persona que lo hace, por así decirlo, sino que también es una persona que, por ejemplo, se la utiliza por ejemplo, para el tráfico de drogas, porque es una persona que, o sea, una mujer, por ejemplo, no le ves esa perspicacia de decir, uy, mira, va a pasar fronteras con 4 kilos de cocaína en las piernas. No, o sea, supongo que a lo mejor es más por instinto, no sé cómo llamarlo, sino de decir, como que no me lo huelo, ¿sabes? De decir, no, estas cosas yo no, prefiero no hacerlas. Sí. A lo mejor son más risky los hombres. No lo sé, sé que o sea, es una cosa que no está cerrada. O sea, el que os diga que sabe el motivo miente. Realmente es que todos son conjeturas, todos son teorías. Hay autores incluso que han intentado adivinar qué variable tienen las mujeres que falta en los hombres. O al revés, qué tienen los hombres que no tengan las mujeres, que explique todo esto. Porque dicen que entonces, si conseguimos equipararlo, ¿sabes? Pues los hombres en teoría delinquirían igual que las mujeres y por tanto tendríamos una sociedad libre, ¿no? Eso lo dicen algunos autores, claro. Evidentemente esto no es tan fácil como a ver qué variable tiene la mujer, cojo la variable con pinzas y se la pongo al hombre. Eso no es tan sencillo, ¿no?
pero que bueno, que no deja de ser Claro, algo curioso. sí, realmente nos basamos un poco o seguimos basándonos en teorías biológicas, porque la Sí, principal diferencia que tenemos mujeres con hombres sería un poco el tema hormonal, porque quieras o no, testosterona, todas estas la cosas. testosterona, o sea, eso lleva mucho también a la agresividad. Entonces, por eso, por ejemplo, volvemos a nombrar a Lombroso. Lombroso siempre decía que las mujeres cuando tenían la regla tenían obviamente unos niveles, por ejemplo, de progesterona o de testosterona, ahora mismo no sé bien cuál sería, mucho más alto y por eso, por ejemplo, pues el hecho de delinquir les parecía más fácil porque eran unos niveles que antes no tenían tan altos. Entonces, aquí es un poco más o Hombre, menos tú lo mismo. conoces, tenemos también una teoría más modernita, que es la de Ali, la teoría antropogénica de Ali, que comparaba el nivel de delincuencia que tenía una persona con el nivel de andrógenos que tenía y evidentemente pues se encontró correlación, ¿no?, en todo eso. Los andrógenos al final son, digamos, por resumirlo, porque al final esto también sería para otro podcast, pero digamos que son hormonas que te hacen reaccionar de forma más brusca, de forma más violenta, ¿vale? Esto es una simplificación que es casi un pecado simplificarlo tanto, pero aquí estamos para eso, ¿no? Para explicar las cosas así, de forma llana, ¿no? Y bueno, que se ha encontrado eso. Y volviendo a lo que decía, porque me he ido de Wilson Herrenstein, ellos decían esto, ¿no? Que el sexo, el nivel de inteligencia que tiene la persona, el cuerpo que tenía también, porque la morfología también se ha asociado. Sheldon estudió que los seres humanos tienen 3 tipos de cuerpos, el endomorfo, el ectomorfo y el mesomorfo. El mesomorfo sería una figura, bueno, voy a empezar por el endomorfo, que sería aquella persona que tiene a tener sobrepeso, ¿de acuerdo? El ectomorfo sería aquella persona que tiene a estar muy delgada y el mesomorfo sería el del medio. Este es el más cabrón, o sea, el del medio, según Wilson Herrenstein y tal, al final era el que más delinquía, el mesomorfo, ¿no? Y cogían estas 3 variables, bueno, pues armaban ellos una especie de cóctel delictivo, ¿no? Pero cada vez con mayor conciencia de que es que lo social también influye. Al final lo social influye muchísimo. Y de hecho, voy a comentar aquello, porque es que a lo mejor tú lo conoces, Dafne, y te ilumino, pero a mí esto me lo comentó uno de los profesores que tuve en primero, que hubo una investigación acerca de los niveles de plomo y la delincuencia. Al parecer, había unos niveles de plomo elevadísimos, ahora no recuerdo la ciudad, diría, es que no, me lo inventaría, pero juraría que era Chicago. Chicago ha sido objeto de tanto estudio, pero diría que ha sido allí. Y vieron que conforme bajaban los niveles de plomo que había en la ciudad o en un barrio determinado, los niveles de delincuencia también se reducían. Esto no deja de ser curioso. Yo ya os digo, la lástima de no acordarme ni del nombre del autor ni de nada, porque me gustaría revisar otra vez eso, pero ¿qué explicación podríamos dar a eso? O sea, es complejo, es complejísimo. También hay estudios que miran el número de bares y los delitos que hay, que eso ya sí que tiene más lógica, porque ya empiezas a pensar en bares, alcohol o bares atraen a determinada gente o hay más gente o cualquier cosa, ¿no? Pero plomo y delincuencia, o sea, eso ya no es una rama biológica, es como una especie de, no sé, de rama geológica, ¿sabes? O sea, ya piedra, cómo los minerales afectan a la delincuencia. O sea, ya es algo lo nunca visto. Yo no sé si tú habías escuchado esto, pero yo estoy deseando que alguien me diga, sí, esta investigación era esa, y decir, ay, sí, y poder Hombre, revisarla. yo sí que es verdad que, por ejemplo, lo del plomo no lo había escuchado, pero sí que había escuchado teorías también, que obviamente me lo tendría que mirar, y si a alguien de nuestros oyentes pues le interesa, pues lo podríamos buscar y se lo podríamos enviar. Yo me acuerdo también en la carrera que nos explicaron que había gente que, por ejemplo, se movía por el movimiento de la luna, que también, por ejemplo, es muy probable y muchas veces pasa que cuando hay luna llena siempre está el dicho este de que los locos salen, pero en este caso, a nivel criminalidad también no sé qué pasa, que por el tema de círculos lunares, o sea, ciclos lunares o lo que sea, la gente pues cuando ve que hay, por ejemplo, luna llena o hay, depende de qué cuartos menguantes o lo que sea, pues la verdad que se dispara bastante. Ya no te digo, como son otras teorías que hablaremos, por ejemplo, lo de las estaciones del año o demás, que eso también pues lleva a que haya una Sí. criminalidad distinta, pero ya lo hablaremos en su episodio. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, lo de las lunas también es algo que, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención porque dices, ¿y qué tendrá que ver? Y sobre todo porque es algo que también influencia mucho a la mujer a la hora de Ostras, pues esto delinquir.
Puede ser. Yo no, lo de los niveles lunares, sinceramente, no lo había escuchado. O sea, no lo conocía. Estaría guapo ver como lo del plomo, ¿no? Un poco la metodología, porque a ver, sí, claro, sí. Al final lo de la luna llena caía en fin de semana, porque claro, el fin de semana hay más delincuencia que de habitual. De hecho, de agresiones sexuales, estuve haciendo un análisis de literatura ahora un año, poco menos, y los domingos era el día de la violación, por así decirlo. Es donde más agresiones sexuales se producían, era en domingo y evidentemente por la noche, ¿no? Bueno, los fines de semana en sí, ahora he dicho domingo porque es el día que he recordado y juraría que era el domingo concretamente, pero vamos, los fines de semana. Pero sí que es curioso. En esa misma línea, pues igual se relaciona de alguna manera con el estrés, no lo sé, pero sí que, y esto sí que es un hecho, ¿eh? El estrés aumenta todas estas cosas. Mira, la prisión de Quatre Camins, por ejemplo, que es una prisión de aquí de Cataluña, eso es hormigón puro y duro. En verano hace un calor. Claro, los presos están de mala leche, los vigilantes están de mala leche, ahí, vamos, chocas enseguida. Si tú ya estás harto por el calor, vamos, con que te digan cualquier chorrada, pues ya saltas, ¿no? Los conflictos se disparan. En cambio, cuando nos reunimos esas condiciones y tenemos otras condiciones menos estresantes, hay menos conflictos. También se ha demostrado, por ejemplo, que la práctica del yoga reduce los incidentes. Y esto me lo comentó una amiga mía, yo lo desconocía por completo, pero me lo comentó porque a ella le gusta un poco todo esto y todo esto del yoga, del ejercicio y tal, y me lo comentó, que se había demostrado que efectivamente la práctica del yoga reducía la cantidad digamos, incidentes o sanciones que se ponían a los reclusos, porque les ayudaba a manejar el estrés y todas estas cosas. Y al final el manejo del estrés también es una herramienta muy importante, sobre todo por otras teorías que ya tocaremos, que ahora mismo no queremos avanzar, porque si no vamos a mezclar aquí de todo. Ya estamos con el chip biológico, o sea que eso Sí. lo dejamos un poquillo de lado. Bueno, realmente la última teoría que queríamos comentar, que la hemos tocado un poco por encima, sería un poco la de la inteligencia o el nivel de IQ, que en este caso la tocaría Bueno, Paul sí. Bernard, sí, que es un poco también lo que nos basamos en los factores biológicos y es lo que hemos hablado. Se ha dicho siempre que la persona, obviamente, que es menos inteligente, como que comete delitos un poquito más feos en este sentido, como con más violencia, sin más preparación, pero obviamente tenemos también la otra variante, que es todo lo contrario. La gente que es muy inteligente, pues hace una serie de crímenes pues, más organizados, que se toman más tiempo para realizarlos, que tienen una preparación previa, que es mucho más difícil de, por ejemplo, de cogerlos, porque obviamente es una persona que a lo mejor se ha tirado 2 años preparando lo que va a hacer. Y no es por venganza, es porque realmente es una persona más inteligente y que prefiere tenerlo todo atado para que nadie lo pille. Entonces, el tema de la inteligencia en su momento se habló, con perdón, de la gente pues que tenía un pequeño retrasito mental, pero ahora yo no creo que sea solo por esa cosa. Tenemos No, las dos variantes. sí, eso de la inteligencia al final se ha desarrollado bastante y me lleva a retomar a Ali, el de los antrógenos que he dicho antes, el efecto antropocéntrico. Ese autor en su mismo estudio, porque claro, siempre cuando leáis un estudio de criminología vais a ver que nombran a otros y bueno, digamos que está bien leer los estudios y sobre todo las introducciones, porque es donde más entras en la comunidad, porque te empiezan pues en el estudio concreto ese, él hablaba de la inteligencia y lo relacionaba con la competencia. Él decía que la baja inteligencia se relacionaba con un espíritu competitivo más físico y lo relacionaba pues con la violencia, este autor. En cambio, una inteligencia superior se relacionaba con una forma de competir más intelectual, diferente, más empresarial, de negocios, y lo hilaba pues con otro tipo de delitos. Y aquí me remito a un autor que se llama Rain, que también me parece en 1900 y algo, si no recuerdo mal, no tengo clara la fecha del estudio, pero él analizó delincuentes de cuello blanco, que son gente con pasta, básicamente, que delinque, ¿vale? Porque al final, oye, siempre veréis que todas las teorías de la criminología suelen explicar la delincuencia de la gente con pocos recursos, pero algunos han estudiado la delincuencia de la gente con muchos recursos y vieron que, bueno, Rain vio que tenían, por ejemplo, más grosor en determinadas capas cerebrales relacionadas con el razonamiento, la toma de decisiones, vieron que tenían una mejor capacidad de memoria, una excitación cerebral
superior, ¿no? Y al final todo esto de la inteligencia y el delito, pues se ha relacionado también con la capacidad que uno tiene de frenarse, la capacidad de autocontención que uno tiene. Que de esto también hablaremos más adelante porque al final es que todo está relacionado y hay teorías que efectivamente dicen que si tú tienes ciertos, digamos, elementos que te anclan a la sociedad, como por ejemplo tú te has currado una empresa, pues oye, tienes algo ahí que perder. No es lo mismo que no tener nada que perder. Si a eso le añades cierta capacidad de autocontrol y cierta capacidad de retenerte, que se relaciona con el nivel de inteligencia también, pues al final volvemos a las mismas. La inteligencia es algo que a nivel de investigación se ha desarrollado un montón. Se ha desarrollado muchísimo. Porque... Y ya no solo la inteligencia, lo que hablábamos de la competitividad. Me acuerdo también en la charla hasta que hicimos con Amaucha, y yo lo comenté con el tema de la droga y la mujer, pero también, por ejemplo, Cristian lo comentó, era que, por ejemplo, la mujer se mueve mucho también por la competitividad. Entonces, eso también lo mueve una inteligencia mayor en ese sentido, porque hay mucha gente que compite con otra persona porque hay algo que, por ejemplo, quiere demostrar que es mejor o porque se siente celosa de algo que la otra persona tenga. Y en este caso, por ejemplo, en el tema de la mujer pasa muchísimo. Entonces, eso no lo podemos, por ejemplo, catalogar como una inteligencia baja o de un IQ bajo, porque realmente tener una competitividad también se basa en obviamente una inteligencia también más superior, que también se podría dar en inteligencias algo más bajas, porque aquí todo el mundo puede tener, ¿cómo se llama esto? O sea, jealous, es que no me sale ahora en castellano. Celos, esto, digo. Que sale en inglés y que sale en castellano, pero bueno, ¿tú qué vienes, de Cambridge o de dónde vienes tú? Es que esto es lo que tiene tener un señor de 2 metros, pelirrojo, que viene de Irlanda, y entonces viviendo en casa. Entonces, que lo único que sabe decir es caprufiti en catalán. Entonces, claro. Sí, a ver, yo quiero que me lo diga. Quiero que me lo diga. Dile que venga y que me diga caprufiti. Espera un momento, a ver si le podemos poner el micro. Michael, can you say caprufiti? He said que no. O sea, dice que no. Joder, en este momento tenemos que seguir con la criminología. Algún día se lo podremos sacar. Algún día lo conseguiremos. Será un Manteneos poco... ahí, exacto. Pegaos al podcast. A ver si en algún momento... bueno, puede ser caprufiti, que puede ser dame una cerveza, pero bueno, volvemos a lo mismo. El tema de lo de la competitividad y el tema de, por ejemplo, de la inteligencia, ya sea mayor o menor, todo el mundo puede tener celos, todo el mundo puede intentar ser mejor que la otra persona, y entonces obviamente pues ahí se generan una serie de rivalidades que a alguien que, como dices tú, que no tiene un autocontrol para pararse, pues quien dice vamos a hacer una carrera acaba en pegarse 2 puñaladas. Entonces hay que ir con un poco de cuidado en esto, de que todo exceso es malo. Sí, resume eso. Y oye, tendríamos que ir cerrando porque acabo de mirar el reloj y yo no sé a qué hora hemos empezado. Lo que sé es que no era la hora que es ahora. O sea, no. Y ahora, o sea, tenemos que llevar media hora o un poquito más, quizá. Porque... Y esto ya es modo aburrimiento para nuestros oyentes, así que lo que vamos a hacer es para dejarlo para dentro. Exacto, vamos a dejar de daros la chapa sobre teorías y sobre gente que puede delinquir. Entonces, lo que vamos a hacer es dejar la última parte de las teorías biológicas para dentro de 15 días otra vez. Mandarnos todas vuestras preguntas, las iremos contestando poco a poco. Ya de todo. O sea, si hay algo que no os ha quedado claro, volvemos a decir, tanto de este podcast como de los anteriores, como de los siguientes que me llegarán, nos podéis contactar a través de nuestras redes sociales, que sería Yaguara Warrior para mí y Easy Crime para Alejandro, o si no, pues Criminology Fair para los dos. Exacto, Criminology Fair por la web, por el Instagram o por el Twitter. Nos encontraréis, y si hay algo que, por ejemplo, no sabemos, pues tenemos un equipo enorme y un montón de colaboradores que seguro que vuestras dudas nos las podemos solventar la mar de fácil. Sí. O sea, realmente, si algo bonito tiene Criminology Fair es que allí hay especialidades de todo tipo. O sea, es increíble. O sea, ¿para qué mentirnos? Seguramente si estáis aquí ya conozcáis Criminology Fair, pero si no, tenéis que seguir en redes sociales porque de verdad la labor que se hace, porque al final es algo en lo que trabajamos todos y cuando tenemos un tiempo libre siempre hacemos algo. Y
el valor que se aporta por redes sociales cada día. La comisión educativa pues está trabajando al máximo, la comisión de empresa también está trabajando al máximo, vamos, está trabajando a tope y pues evidentemente ver que la comunidad responde, pues eso te motiva y te da una fuerza abismal. Recordad, eso sí, que bueno, hasta ahora hemos estado aquí, Dafne y yo, dándoos la chapa, pero que esto no va a ser siempre así. O sea, queremos invitar a gente y ya veremos si lo hacemos por sorpresa o no. Bueno, no, lo anunciaremos. Intentaremos anunciarlo, de que haya algún día que grabaremos con algún invitado, por si le queréis mandar preguntas, por si queréis hablarle de algún tema que os suscita alguna duda y queréis que os la resuelva. Y nada, obviamente volver a recordar que si nos queréis hacer de mecenas para seguir ayudándonos con el podcast y con la asociación, pues tenéis el Patreon, que es donde podéis ver los vídeos de los podcasts, podéis ver cómo mis gatos siguen haciendo el cabra, en este caso bostezando. Mira, ahora mismo. Acaba de bostezar. Bien, eso es que la estoy aburriendo ya, que tenemos que acabar. Sí. Claro. Se ha levantado ya en plan, madre, por favor, hágame caso. Pues eso, tenemos el Patreon por un modiquito precio cada mes o por cada cosa que vayamos colocando, porque ya no solo colgamos el podcast, sino que ahora también empezamos a colgar pues apuntes, conferencias, para que la gente, pues obviamente, pues si se anima, pues para adelante. Y nada, pues un abrazo bien gordo de parte de los señores que hacen el podcast, de Crimifer. Un besote bien grande. A la asociación. Un abrazo asociativo. Adeu.